Mi hija no se dio cuenta de que yo estaba escuchando detrás de la puerta, y le dijo al marido: voy a deshacerme de esa vieja asquerosa y quitarle todo lo que ella tiene. Mi yerno se rió y dijo que lo aprobaba. En ese mismo instante, yo bloqueé todas las cuentas e hice una llamada pidiendo retirar todo acceso de ella a todos mis bienes. Pero déjenme contarles cómo llegué a ese momento. Como una tarde tranquila de martes, se convirtió en el día en que mi vida entera cambió para siempre. Me llamo Lucelia Macedo, tengo 70 años, y durante toda mi existencia creí que el amor de una madre era inquebrantable, que los lazos familiares eran sagrados, que cuidar de los tuyos siempre regresaría multiplicado. ¡Qué ingenua fui! ¡Qué ciega estuve durante tanto tiempo! Aquella tarde había salido temprano para mi consulta médica de rutina. El doctor terminó más rápido de lo habitual, así que regresé a casa casi 2 horas antes de lo previsto. Entré con cuidado, sin hacer ruido, porque mis rodillas ya no son las de antes y los zapatos nuevos me apretaban. No quería molestar a nadie. Nunca quise molestar a nadie en mi propia casa. Subí las escaleras despacio, aferrándome al pasamanos que mi difunto esposo instaló hace 30 años. Cada escalón era un recordatorio de todo lo que habíamos construido juntos. Esta casa, este hogar, este patrimonio que levanté con trabajo, sacrificio y lágrimas. Cuando llegué al pasillo del segundo piso, escuché voces que venían de la habitación principal. Mi habitación. La habitación que había cedido a Daniela y Lorenzo cuando se mudaron conmigo hace 3 años, después de que prometieran cuidar de mí en mi vejez. Qué estúpida fui al creer en esas promesas. La puerta estaba entreabierta. Apenas una rendija, pero suficiente para que las voces llegaran claras, nítidas, devastadoras. Era la voz de mi hija. Daniela. Mi única hija. La niña que llevé en mi vientre, que amamanté, que eduqué, que consolé en cada derrota y celebré en cada victoria. Su voz sonaba fría, calculadora, completamente desprovista de amor. Tengo que deshacerme de esa vieja asquerosa y quitarle todo lo que ella tiene. Las palabras salieron de su boca con tanta naturalidad, con tanta frialdad, que por un momento pensé que había escuchado mal. Que mis oídos de 70 años me estaban traicionando. Pero no. Era real. Era mi hija hablando de mí como si fuera basura. Mi corazón se detuvo. Literalmente sentí como dejaba de latir por un segundo eterno. Lorenzo, mi yerno, ese hombre al que había recibido en mi familia con los brazos abiertos, ese hombre que me llamaba mamá Lucelia y me abrazaba en cada cumpleaños, se rió. Una risa profunda, genuina, llena de diversión ante la idea de destruirme. Me parece perfecto, mi amor, dijo con esa voz que siempre usaba conmigo cuando necesitaba algo. Ahora entendía que todo había sido actuación. Ya era hora de que tomaras esa decisión. Esa mujer solo está ocupando espacio y recursos que deberían ser nuestros. Exactamente, respondió Daniela con entusiasmo, como si estuvieran planeando unas vacaciones y no mi destrucción. Esta casa vale más de $500,000 en el mercado actual. Y las cuentas de inversión que tiene, Lorenzo. He visto los estados de cuenta cuando los deja por ahí. Hay por lo menos $300,000, quizás más. Todo ese dinero simplemente sentado mientras ella se arrastra por la casa quejándose de sus achaques. ¿Y cuál es el plan exacto?, preguntó Lorenzo, y pude escuchar el sonido de la cama, como si se hubiera sentado, preparándose para una conversación larga y detallada sobre cómo arruinar mi vida. Ya hablé con ese abogado que me recomendó mi prima. Daniela bajó un poco la voz, pero no lo suficiente. Cada palabra llegaba a mis oídos como cuchillos afilados. Dice que con la edad de mamá y algunos certificados médicos que podemos conseguir fácilmente, la podemos declarar incapaz en menos de 2 meses. Senilidad, demencia, lo que sea. Es fácil hacer que una vieja parezca loca. Me aferré a la pared para no caer. Mis piernas temblaban tanto que pensé que me traicionarían, que haría ruido, que me descubrirían. Pero algo dentro de mí, algo primitivo y salvaje, me mantuvo en pie y en silencio. Necesitaba escuchar todo. Necesitaba conocer la profundidad de esta traición. 2 meses. Lorenzo silbó bajo. Eso es rápido. ¿Y qué pasa con ella después? No podemos simplemente dejarla aquí si queremos vender la casa. Obviamente no. Daniela hablaba con la misma indiferencia con la que alguien discute dónde tirar la basura. Conozco un asilo. Barato. Muy barato. De esos que el gobierno subsidia.
Podemos meterla ahí con el mínimo que exige la ley y quedarnos con todo el resto del dinero. Una vez que tengamos la tutela legal, ella no podrá hacer absolutamente nada. ¿Y si se resiste? Si intenta pelear. Ella. Daniela se rió. Una risa que había escuchado 1000 veces cuando era niña, cuando se burlaba de algo en la televisión, cuando encontraba algo absurdo. Nunca imaginé que un día esa risa estaría dirigida a mí. Mamá no tiene el coraje de enfrentarse a nadie. Ha pasado toda su vida siendo sumisa, primero con papá y ahora con nosotros. Es débil. Siempre lo ha sido. Cuando le digamos que es por su propio bien, que ya no puede cuidarse sola, va a agachar la cabeza y aceptar como siempre hace. Tienes razón, Lorenzo concordó. Es perfecta para esto. Demasiado vieja para pelear, demasiado tonta para ver lo que viene. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue mi corazón, porque el corazón ya estaba destrozado. Fue algo más profundo, más fundamental. Fue la imagen que tenía de mí misma como madre, como mujer que había dedicado su vida entera a su familia. Esa mujer murió detrás de esa puerta. La que permaneció de pie, temblando pero consciente, era alguien diferente. Alguien que había despertado de un sueño largo y doloroso. Alguien que finalmente veía la realidad sin los filtros del amor maternal ciego. ¿Cuándo empezamos?, preguntó Lorenzo. Ya empecé, respondió Daniela. He estado documentando cada vez que olvida algo, cada vez que repite una historia, cada vez que tarda en hacer algo. Tengo notas en mi teléfono. Será fácil presentar esto como evidencia de que ya no está bien mentalmente. Eres brillante, Lorenzo la felicitó, y escuché el sonido de un beso. En 3 meses, tal vez 4, todo esto habrá terminado. Esa vieja estará encerrada donde debe estar, nosotros tendremos todo su dinero, y finalmente podremos vivir la vida que merecemos. La vida que merecemos, repitió Daniela, saboreando las palabras. Sin tener que fingir más. Sin tener que sonreírle. Sin tener que escuchar sus historias aburridas sobre cómo eran las cosas antes. Honestamente, no sé cómo he aguantado estos 3 años. Por el dinero, mi amor, Lorenzo se rió de nuevo. Siempre por el dinero. Pero pronto no tendremos que fingir más. Me alejé de la puerta con el mismo cuidado con el que me había acercado. Cada paso era deliberado, silencioso, controlado. Bajé las escaleras aferrándome al pasamanos, no por debilidad, sino porque todo mi cuerpo temblaba con una mezcla de dolor, rabia y algo más. Algo frío y cristalino que nunca antes había sentido. Claridad absoluta. Llegué a mi pequeño estudio en la planta baja, cerré la puerta con seguro, y saqué mi teléfono con manos que ya no temblaban. El shock inicial había pasado. Ahora solo quedaba la acción. Abrí la aplicación del banco. Mis dedos, que Daniela creía torpes y lentos, navegaron por las opciones con precisión perfecta. Bloqueé todas las cuentas. Cada una de ellas. La cuenta corriente, la de ahorros, las inversiones, todo. Cambié todas las contraseñas a combinaciones que solo yo conocía. Luego marqué un número que no había llamado en meses. Carlos. Mi abogado. El hombre que había manejado los asuntos legales de mi esposo durante 20 años y que había continuado siendo mi consejero después de que él muriera. Lucelia, su voz sonó sorprendida. Qué gusto escucharte. ¿Todo bien? Carlos, mi voz salió firme, sin un rastro del temblor que había sentido minutos antes. Necesito que vengas a mi casa mañana temprano. Y necesito que traigas todos los documentos relacionados con mis propiedades y cuentas. Vamos a hacer algunos cambios. Cambios importantes. Hubo una pausa. Lucelia, ¿estás bien? La preocupación en la voz de Carlos era genuina. Después de tantos años, él podía detectar cuando algo no estaba bien. Tu voz suena diferente. Estoy perfectamente bien, Carlos, respondí, y era verdad. Por primera vez en 3 años, tal vez en décadas, estaba completamente lúcida, completamente consciente de quién era y qué necesitaba hacer. De hecho, nunca he estado más clara en toda mi vida. Pero necesito tu ayuda, y la necesito rápido. Está bien, Carlos cambió inmediatamente a su modo profesional. Mañana a las 9, ¿te parece bien? Puedo cancelar mi primera reunión. Perfecto. Pero Carlos, esto es confidencial.
Absolutamente confidencial. Nadie puede saber que vas a venir. Ni siquiera tu secretaria. Hubo otra pausa, más larga esta vez. Lucelia, me estás preocupando. ¿Qué está pasando? Mañana te explicaré todo. Solo necesito que confíes en mí ahora. ¿Puedes hacer eso? Sabes que sí. Nos vemos mañana a las 9 en punto. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi estudio, mirando las fotografías en las paredes. Daniela de niña, sonriendo con sus 2 dientes delanteros faltantes. Daniela en su graduación, con los ojos brillantes de esperanza. Daniela en su boda con Lorenzo, radiante en su vestido blanco, abrazándome mientras yo lloraba de felicidad. Todas esas imágenes ahora parecían mentiras. O tal vez yo era la mentira. La madre ingenua que había visto solo lo que quería ver, que había ignorado todas las señales, todos los pequeños desprecios, todas las miradas impacientes. ¿Cuándo había comenzado realmente? ¿Cuándo había dejado Daniela de verme como su madre y había empezado a verme como un obstáculo entre ella y el dinero? Pensé en los últimos 3 años. Daniela y Lorenzo llegaron con maletas y promesas. Acababan de perder su apartamento, dijeron. Problemas con el casero, problemas con el dinero. Solo necesitaban un lugar temporalmente, hasta que se pusieran de pie de nuevo. Yo los recibí sin hacer preguntas. Les di la habitación principal. Les dije que no se preocuparan por el alquiler, que éramos familia. Les di acceso a mi cuenta para las compras del hogar, para que no se sintieran como invitados, sino como en su propia casa. ¡Qué tonta fui! Ahora, repasando esos 3 años con ojos nuevos, veía todo diferente. Las veces que Daniela suspiraba cuando yo hablaba. Las miradas que intercambiaba con Lorenzo cuando yo repetía una historia. La impaciencia apenas contenida cuando yo tardaba en bajar las escaleras. Los comentarios sutiles sobre mi edad, mi memoria, mis capacidades. Habían estado preparando el terreno, construyendo una narrativa de la madre senil, de la anciana incapaz. Y yo, en mi necesidad desesperada de no ser una carga, de ser la madre comprensiva y fácil, había asentido a todo. Había reído de mis propios olvidos. Había minimizado mis propias capacidades. Les había entregado las armas para destruirme. Escuché pasos en el piso superior. Risas. Daniela y Lorenzo probablemente celebrando sus planes malvados, sin saber que yo ya sabía todo. Sin imaginar que en ese preciso momento, su acceso a mi dinero había sido cortado por completo. Miré el reloj. Eran las 4 de la tarde. Normalmente, a esta hora yo estaría en la cocina preparando la cena. Daniela y Lorenzo esperaban que la comida estuviera lista a las 6 en punto. Siempre a las 6 en punto. Pero hoy no habría cena preparada. Hoy comenzaba algo nuevo. Me levanté de mi silla, guardé el teléfono en el bolsillo de mi vestido y salí del estudio. Subí las escaleras de nuevo, esta vez sin intentar ser silenciosa. Cada paso resonaba en la madera vieja, anunciando mi presencia. Toqué a la puerta de la habitación principal. Mi habitación. La habitación que había compartido con mi esposo durante 40 años. Sí. La voz de Daniela sonó irritada por la interrupción. Abrí la puerta. Ellos estaban en la cama, él con su computadora portátil, ella con su teléfono. Ambos me miraron con esa expresión que ahora podía leer perfectamente, molestia apenas disimulada. Hola, mamá. Daniela forzó una sonrisa. ¿Ya regresaste? Pensé que llegarías más tarde. El doctor terminó temprano, respondí con calma. Daniela, Lorenzo, necesito hablar con ustedes sobre algo. Vi cómo se tensaron ligeramente. ¿Sería posible que sospecharan? ¿Que hubieran detectado algo en mi tono, en mi postura? Ahora. Lorenzo cerró su computadora con un suspiro exagerado. Estamos en medio de algo importante, mamá Lucelia. Mamá Lucelia. ¿Cómo odiaba ese apodo ahora? ¿Cómo odiaba haber permitido que este hombre me llamara así cuando todo era mentira? Sí, ahora, insistí, manteniendo mi voz suave pero firme. No tomará mucho tiempo. Daniela intercambió una mirada con Lorenzo. Una de esas miradas que pensaban que yo no entendía, que yo era demasiado tonta para descifrar. Está bien, Daniela dejó su teléfono a un lado. ¿Qué pasa? He estado pensando, comencé, eligiendo mis palabras con cuidado.
He sido una carga para ustedes estos 3 años. Sé que vinieron aquí temporalmente y han terminado quedándose mucho más de lo planeado. Vi cómo sus ojos se iluminaban ligeramente. Pensaban que iba a facilitarles las cosas, que iba a entregarme voluntariamente. Mamá, no eres una carga, mintió Daniela con una facilidad que me asombró. Nos encanta estar aquí contigo. Aún así, continué, creo que es momento de hacer algunos cambios. He decidido actualizar algunos de mis documentos legales. Mi testamento, mis poderes, esas cosas. A mi edad, es importante tener todo en orden. Oh, Lorenzo se inclinó hacia adelante, súbitamente interesado. Eso es muy sensato de tu parte, mamá Lucelia. Si necesitas ayuda con algo, Daniela y yo estaríamos felices de acompañarte al abogado. Apuesto a que estarían felices. No será necesario, respondí con una sonrisa dulce. Ya hablé con Carlos. Vendrá mañana temprano para revisar todo. Solo quería avisarles para que no se sorprendan cuando llegue. Carlos. Daniela frunció el ceño. Mamá, ese abogado es muy viejo. ¿No crees que sería mejor buscar a alguien más joven, más actualizado con las leyes modernas? Carlos manejó todos los asuntos de tu padre durante 20 años, le recordé. Confío en él completamente. Además, ya conoce toda mi situación financiera. Sería complicado empezar de cero con alguien nuevo. Vi la frustración cruzar brevemente por el rostro de Daniela antes de que recuperara su máscara de hija preocupada. Por supuesto, mamá. Si confías en él, entonces está bien. ¿A qué hora viene? A las 9, respondí. Probablemente estaremos ocupados toda la mañana. Hay mucho que revisar. Entiendo, Daniela asintió lentamente. Bueno, si necesitas que estemos presentes. No será necesario, la interrumpí suavemente. Son asuntos aburridos. Documentos legales, cláusulas, ese tipo de cosas. No tiene sentido que pierdan su tiempo. Lorenzo abrió la boca como para protestar, pero Daniela le puso una mano en el brazo. Está bien, mamá. Lo que tú decidas. Gracias, querida, dije, y me di la vuelta para salir. Pero me detuve en la puerta, como si hubiera recordado algo. Ah, una cosa más. Esta noche no prepararé cena. Me siento un poco cansada después del médico. Tendrán que arreglárselas solos. Y sin esperar respuesta, cerré la puerta y bajé las escaleras. Era un movimiento pequeño. Insignificante. Tal vez. Pero era el primero de muchos. El primero de una larga serie de acciones que les demostrarían que la vieja tonta y sumisa que creían conocer ya no existía. Me dirigí a la cocina y me preparé una taza de té. Té de manzanilla, el que tomaba cuando necesitaba calmar los nervios. Pero mis nervios no necesitaban calmarse. Estaban perfectamente controlados, perfectamente enfocados. Me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde había servido miles de comidas a mi familia, donde había consolado a Daniela cuando tenía el corazón roto, donde había celebrado cumpleaños y navidades. Todo eso había terminado. Saqué mi teléfono nuevamente y revisé las cuentas bancarias. Todo bloqueado. Todo seguro. Luego abrí mis contactos y busqué otro número. Dora. Dora era mi vecina desde hacía casi 15 años. Vivía en la casa de al lado, una mujer vibrante de 65 años que había enviudado más o menos al mismo tiempo que yo. Nos habíamos apoyado mutuamente a través del dolor, del duelo, de las noches solitarias. Ella era más que una vecina. Era una verdadera amiga, quizás la única que realmente me quedaba. Marqué su número y ella contestó al segundo timbre. Lucelia, qué sorpresa. ¿Cómo estás, querida? Dora, necesito pedirte un favor enorme, dije en voz baja, mirando hacia las escaleras para asegurarme de que nadie bajaba. ¿Puedes venir a mi casa mañana a las 9 de la mañana? Y necesito que traigas tu teléfono completamente cargado. Claro que sí, pero ¿qué está pasando? Te escuchas extraña. Te explicaré todo mañana. Solo confía en mí. ¿Está bien? Y Dora, por favor, no le menciones esto a nadie. Absolutamente a nadie. Hubo un silencio breve, y luego escuché la determinación en su voz. Estaré ahí a las 9 en punto. Y Lucelia, sea lo que sea, cuenta conmigo.
Colgué y sentí una oleada de gratitud. Al menos tenía a alguien de mi lado. Al menos no estaba completamente sola en esto. Escuché pasos en el piso superior. Daniela y Lorenzo estaban moviéndose, probablemente preparándose para salir a cenar ya que no habría comida esperándolos. Bien. Que se acostumbraran a cuidar de sí mismos. Unos minutos después, bajaron las escaleras. Daniela llevaba su bolso y Lorenzo sus llaves del auto. «Mamá, vamos a salir a comer algo», anunció Daniela con esa voz cuidadosamente neutral que ahora reconocía como falsa. «¿Quieres que te traigamos algo?» «No, gracias», respondí sin levantar la vista de mi taza de té. «No tengo hambre». «¿Estás segura de que te sientes bien?», preguntó Lorenzo, y casi pude creer que realmente le importaba. «Casi. Te ves un poco pálida». «Estoy perfectamente bien», le aseguré. «Solo cansada. Ustedes vayan y disfruten». Los vi irse. Escuché el motor del auto arrancar y alejarse. Solo entonces me permití relajarme ligeramente en la silla. Tenía toda la noche para pensar, para planear, para prepararme para lo que vendría mañana. Pero por primera vez en 3 años, tal vez en mucho más tiempo, me sentía completamente despierta. Completamente viva. Subí a mi antigua habitación de costura, la que había convertido en un pequeño refugio cuando cedí la habitación principal. Saqué una caja que guardaba en el armario, una caja que contenía todos los documentos importantes de mi vida. Certificados de nacimiento, de matrimonio, escrituras de la casa, estados de cuenta antiguos, el testamento que había hecho hace 5 años. Lo leí cuidadosamente. En ese testamento, Daniela heredaba todo. La casa, las cuentas de inversión, todo. Había sido escrito en un momento en que todavía creía en el cuento de hadas de la familia unida, cuando pensaba que mi hija me cuidaría en mi vejez por amor y no por obligación. Mañana ese documento sería destruido. Pasé la noche organizando todo. Cada documento, cada estado de cuenta, cada recibo. Preparé una lista de todas mis propiedades y activos. La casa, valuada en $520,000 según la última tasación. Las cuentas de inversión, que actualmente sumaban $340,000. La cuenta de ahorros con otros $60,000. El seguro de vida que todavía mantenía activo, con un beneficio de $100,000. En total, mi patrimonio valía poco más de $1 millón. $1 millón que Daniela y Lorenzo planeaban arrebatarme declarándome incapaz y encerrándome en un asilo barato. No mientras tuviera aire en los pulmones. Cuando escuché que regresaban, cerca de las 10 de la noche, ya estaba en mi habitación con la puerta cerrada. Escuché sus voces en el pasillo, amortiguadas pero distinguibles. «¿Viste cómo actuó hoy?», decía Daniela. Toda rara, hablando de actualizar documentos. «¿Crees que sospecha algo?». «Imposible», Lorenzo sonaba seguro. «Es demasiado tonta para darse cuenta. Probablemente solo está siendo paranoica por la edad. Ya sabes cómo se ponen los viejos». «Tienes razón. Además, aunque sospechara algo, ¿qué podría hacer? No tiene a nadie más. Ni amigos cercanos, ni familia. Estamos nosotros y solo nosotros». Se rieron juntos, y yo apreté los puños bajo las sábanas. Mañana descubrirían exactamente cuán equivocados estaban. No dormí mucho esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Daniela diciendo «esa vieja asquerosa». Veía la sonrisa de Lorenzo mientras planeaban mi encierro. Sentía el peso de 3 años de mentiras, de manipulación, de traición calculada. Pero también sentía algo más. Algo que crecía más fuerte con cada hora que pasaba. Determinación. Claridad. Propósito. A las 6 de la mañana ya estaba levantada, duchada y vestida. Me puse mi mejor traje sastre, el gris que usaba para ocasiones importantes. Me arreglé el cabello con cuidado. Me maquillé ligeramente. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer de 70 años. Sí, pero lúcida, elegante, completamente en control. No la víctima senil que Daniela y Lorenzo imaginaban. Bajé a la cocina y preparé café. Solo para mí. Fuerte y negro, como me gustaba antes de que Daniela empezara a insistir en que la cafeína no era buena para mi presión arterial. A las 8:30, organicé todos los documentos en la mesa del comedor. La casa estaba silenciosa.
Daniela y Lorenzo todavía dormían arriba, sin saber que su mundo estaba a punto de derrumbarse. A las 9:05, sonó el timbre. Abrí la puerta para encontrar a Carlos parado en el porche con su maletín de cuero, y justo detrás de él, subiendo los escalones, estaba Dora. «Buenos días, Lucelia». Carlos me saludó con una sonrisa profesional, pero pude ver la preocupación en sus ojos. «Vine tan pronto como pude». «Buenos días, Carlos». «Gracias por venir», lo hice pasar, y luego abracé a Dora. «Gracias a ti también por estar aquí». Los guié hasta el comedor, donde tenía todo preparado. Carlos miró la cantidad de documentos sobre la mesa y silbó bajito. «¿Has estado ocupada?» «Siéntense, por favor», les indiqué las sillas. «Tengo mucho que contarles». Me senté frente a ellos y tomé una respiración profunda. Era el momento de la verdad. El momento de exponer la traición, de pedir ayuda, de comenzar realmente mi defensa. Ayer comencé con voz clara y firme. Descubrí que mi hija y mi yerno están planeando declararme incapaz, tomar control de todos mis bienes y encerrarme en un asilo de mala calidad para quedarse con mi dinero. Carlos se quedó inmóvil, su expresión pasando de la sorpresa a la indignación en segundos. Dora dejó escapar un grito ahogado, llevándose una mano a la boca. «¿Qué?» La voz de Dora temblaba de ira. «Lucelia, ¿estás segura? ¿Cómo lo descubriste?» «Los escuché», respondí simplemente. Regresé temprano de mi consulta médica ayer y los escuché planeando todo detrás de la puerta de su habitación. Cada detalle, cada paso, cada mentira que han estado construyendo durante 3 años para hacerme parecer senil e incapaz. Le conté todo, cada palabra que había escuchado. Los $500,000 de la casa, los 300,000 de las inversiones, el asilo barato, los certificados médicos falsos que planeaban conseguir. No omití nada. Cuando terminé, Carlos tenía el rostro rojo de furia contenida. «Esa maldita», murmuró, y luego se disculpó. «Perdón, Lucelia, pero esto es atroz. Es tu hija». «Lo sé», dije tranquilamente. «Y por eso necesito tu ayuda. Necesito protegerme legalmente. Necesito asegurarme de que no puedan tocar ni un centavo de lo que tengo. Necesito garantizar que nunca puedan declararme incapaz o tomar decisiones sobre mi vida». Carlos asintió, ya en modo completamente profesional. «Lo primero es lo primero. Necesitamos establecer tu competencia mental de manera irrefutable. Voy a programar una evaluación completa con un geriatra y un psiquiatra. Exámenes cognitivos, todo documentado profesionalmente. Ya bloqueé todas mis cuentas anoche», le informé. «Cambié todas las contraseñas. Pero Daniela todavía tiene una tarjeta vinculada a mi cuenta corriente para las compras del hogar. Esa tarjeta será cancelada hoy mismo». Carlos sacó su teléfono. «Voy a llamar al banco ahora». Mientras Carlos hablaba por teléfono con el banco, Dora tomó mi mano entre las suyas. «Lucelia, no puedo creer que Daniela sea capaz de algo así». Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «La vi crecer. La recuerdo de niña jugando en tu jardín. ¿Cómo puede una hija hacer esto a su propia madre?» «No lo sé», admití, sintiendo por primera vez desde ayer el peso real de la traición. «Pero lo está haciendo. Y si no actúo ahora, si no me protejo, voy a terminar exactamente donde ellos quieren que termine. Encerrada, despojada de todo, olvidada». «Eso jamás va a pasar», Dora apretó mi mano con fuerza. «Te lo prometo. Haré lo que sea necesario para ayudarte». Carlos terminó su llamada y se volvió hacia nosotras. «Listo. La tarjeta de Daniela ha sido cancelada de inmediato. También bloqueé cualquier posibilidad de que ella pueda presentarse en el banco alegando ser tu representante. A partir de ahora, solo tú puedes hacer transacciones, y solo en persona con identificación completa». «Gracias, Carlos». «Ahora», continuó, sacando una libreta legal de su maletín, «necesitamos trabajar en varios frentes simultáneamente. Primero, vamos a revocar cualquier poder que le hayas otorgado a Daniela sobre tus asuntos». «Nunca le di un poder legal formal», le expliqué. «Pero tiene acceso a información. Conoce mis médicos, mis cuentas, todo. Vamos a cambiar eso. Hoy mismo contactaré a todos tus proveedores de servicios médicos,
financieros y legales para establecer que Daniela ya no tiene autorización para acceder a ninguna información sobre ti. Necesitarás firmar algunos formularios. Lo que sea necesario. Segundo, Carlos continuó escribiendo, vamos a crear un nuevo testamento. Uno que refleje tus verdaderos deseos ahora que conoces las intenciones de tu hija. Sentí un nudo en la garganta. Desheredar a mi única hija. Era algo que nunca imaginé que haría. Pero después de lo que había escuchado, después de saber que me veían solo como un obstáculo entre ellos y el dinero, ¿qué otra opción tenía? ¿Y si simplemente les pido que se vayan? Pregunté. Si les digo que abandonen mi casa. Podrías hacerlo, Carlos asintió, pero necesitamos ser estratégicos. Si los echas abruptamente, podrían acelerar sus planes. Podrían intentar presentar una petición de incompetencia antes de que tengamos toda tu documentación médica en orden. Es mejor que sigamos construyendo tu caso silenciosamente mientras ellos creen que todo va según su plan. ¿Cuánto tiempo tomará? 2 semanas, máximo 3. Necesitamos las evaluaciones médicas, los nuevos documentos legales, y también sería útil tener alguna evidencia de sus intenciones. Miré a Dora. Por eso te pedí que vinieras. Y que trajeras tu teléfono. Dora entendió inmediatamente. ¿Quieres que grabe sus conversaciones? Si es posible. Si vuelven a hablar sobre sus planes. No sé si es legal, pero... En este estado, Carlos intervino, la ley permite la grabación de conversaciones si al menos una de las partes presente consciente. Técnicamente, si Dora está presente o en una propiedad donde tiene permiso de estar, y ustedes dos están de acuerdo, las grabaciones podrían ser admisibles. Especialmente si estamos documentando un caso de abuso financiero de ancianos. Abuso financiero de ancianos. Repetí las palabras. Exactamente lo que están planeando. Carlos me miró seriamente. Lucelia, lo que Daniela y Lorenzo están intentando hacer es un delito. No es solo moralmente reprobable, es ilegal. Si logramos probarlo, podrían enfrentar cargos criminales. La idea me produjo sentimientos encontrados. Una parte de mí, la madre que todavía vivía en algún rincón de mi corazón, se encogía ante la idea de que mi hija fuera a prisión. Pero la otra parte, la mujer que había sido llamada vieja asquerosa por su propia sangre, quería justicia. Hagámoslo, dije finalmente. Todo lo que sea necesario para protegerme. Pasamos las siguientes 3 horas revisando documentos, firmando formularios, planificando cada paso. Carlos programó mi evaluación médica para el día siguiente con el mejor geriatra de la ciudad. También contactó a un psiquiatra forense que podría testificar sobre mi competencia mental si fuera necesario. Una cosa más, Carlos sacó otro documento de su maletín. Quiero que consideres establecer un fideicomiso revocable en vida. Eso te permitirá mantener el control total de tus activos mientras vivas, pero también protegerlos de cualquier intento de manipulación legal. ¿Y a quién nombraría como fideicomisario sucesor?, pregunté. Ya no puedo confiar en Daniela. Carlos miró a Dora, quien inmediatamente negó con la cabeza. Yo no sabría manejar algo así, Lucelia. No tengo experiencia en asuntos legales. Yo puedo servir como fideicomisario, ofreció Carlos. O podemos nombrar a una institución fiduciaria, un banco o una firma de gestión de patrimonio. Sería completamente neutral y profesional. Me gusta esa idea, asentí. Profesional, impersonal, sin emociones que puedan ser manipuladas. Estábamos tan concentrados en nuestra conversación que no escuchamos los pasos en las escaleras. No nos dimos cuenta de que Daniela había bajado hasta que su voz cortó el aire desde la entrada del comedor. «Mamá, ¿qué está pasando aquí?» Los 3 levantamos la vista. Daniela estaba de pie en la entrada, todavía en pijama, con el cabello despeinado y los ojos entrecerrados. Su mirada se movió de mí a Carlos, a Dora, y luego a todos los documentos esparcidos sobre la mesa. «Buenos días, Daniela», dije con calma, como si no pasara nada extraordinario. «Ya conoces a Carlos, mi abogado, y a Dora, mi vecina». «Sí, los conozco», su voz tenía un tono cortante. «¿Pero qué están haciendo aquí? ¿Qué son todos esos papeles?» «Como te mencioné ayer, estoy actualizando mis documentos legales», respondí, manteniendo mi tono ligero y despreocupado. «Carlos me está ayudando con eso». Daniela se acercó a la mesa,
intentando ver los documentos. Carlos los cubrió discretamente con su portafolio. ¿Y necesitas a la vecina para eso? La suspicacia en su voz era evidente. Dora vino a visitarme, intervino Dora con una sonrisa dulce. Y me quedé para tomar café mientras Lucelia trabajaba con su abogado. ¿Hay algún problema? Daniela abrió la boca, luego la cerró. No podía decir abiertamente que sí había un problema sin revelar su verdadera preocupación, que yo estuviera tomando decisiones sobre mi propio dinero sin consultarla. No, ningún problema, dijo finalmente. Solo me sorprende que no me hayas dicho que ibas a hacer algo tan importante, mamá. Pensé que éramos familia. Pensé que compartíamos estas cosas. La hipocresía de sus palabras casi me hizo reír. Ella, que planeaba declararme incapaz a mis espaldas, estaba ofendida porque yo estuviera manejando mis propios asuntos legales sin informarle. Son solo actualizaciones rutinarias, querida, le aseguré. Nada de qué preocuparse. ¿Actualizaciones de qué exactamente? Daniela no se rendía. ¿Tu testamento? ¿Tus cuentas? Varias cosas, respondí vagamente. Carlos y yo tenemos mucho que cubrir aún. ¿Ya desayunaste? Hay café en la cocina. Era una clara señal de que su presencia no era bienvenida. Daniela lo entendió. Vi la frustración cruzar por su rostro antes de que recuperara su máscara de hija preocupada. Está bien. Los dejaré trabajar. Pero mamá, si necesitas ayuda para entender algo, solo tienes que pedirla. No queremos que firmes nada que no comprendas completamente. Tu madre está completamente capaz de entender sus propios asuntos legales. Daniela, Carlos habló por primera vez, su voz fría y profesional. De hecho, está más lúcida y consciente que muchas personas de la mitad de su edad. Daniela lo miró con sorpresa. Carlos nunca había sido particularmente cálido con ella, pero tampoco había sido abiertamente hostil. Este comentario era claramente un mensaje. Por supuesto, Daniela se recompuso. No quise insinuar lo contrario. Solo me preocupo por ella. Tu preocupación es conmovedora, Carlos sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. Daniela nos miró a todos una vez más, claramente tratando de descifrar qué estaba pasando realmente. Luego se dio la vuelta y subió las escaleras rápidamente. En cuanto la escuchamos cerrar la puerta de su habitación arriba, Dora susurró. «Estás sospechando». «Que sospeche», dije tranquilamente. Mientras no sepa exactamente qué estamos haciendo, no puede detenerlo. Y para cuando se dé cuenta de todo, será demasiado tarde. Carlos empezó a guardar los documentos en su maletín. Voy a acelerar todo lo que pueda. Las evaluaciones médicas mañana, los nuevos documentos para el fin de semana. Lucelia, mantente firme. Mantén la calma. Y sobre todo, no les des ninguna indicación de que sabes lo que están planeando. ¿Y si intentan algo antes de que terminemos todo?, preguntó Dora con preocupación. Por eso necesitamos las grabaciones, Carlos la miró. Dora, ¿puedes venir regularmente? ¿Hacerte más presente en la casa? Si Daniela y Lorenzo hablan abiertamente sobre sus planes cuando creen que Lucelia no está escuchando, necesitamos capturar eso. Vendré todos los días si es necesario, Dora asintió con determinación. Los siguientes días fueron una actuación constante. Cada mañana me levantaba, me vestía, bajaba a preparar el desayuno como si nada hubiera cambiado. Sonreía a Daniela cuando bajaba. Preguntaba por sus planes del día. Actuaba como la madre dulce y un poco despistada que ellos esperaban ver. Pero por dentro, todo había cambiado. Dora venía todas las tardes con diferentes excusas. A veces traía pastel que había hecho de más. Otras veces necesitaba consejos sobre un problema con su casa. Daniela y Lorenzo empezaron a molestarse visiblemente con su presencia constante, pero no podían decir nada sin parecer groseros. Lo que ellos no sabían era que el teléfono de Dora, discretamente colocado en la cocina o en la sala, estaba grabando cada conversación que tenían cuando pensaban que estábamos ocupadas en otra parte. El miércoles por la tarde, Dora y yo estábamos en la cocina preparando té cuando escuchamos voces elevadas que venían de la sala. Daniela hablaba por teléfono, y por su tono, sabíamos que era importante. Dora tomó su teléfono silenciosamente y tocó el botón de grabar. Lo dejó sobre el mostrador de la cocina, orientado hacia la sala. No,
No entiendes, Daniela sonaba frustrada. Algo está pasando. Contrató a su viejo abogado para actualizar sus documentos. ¿Y si está cambiando el testamento? ¿Y si nos está sacando? Una pausa mientras la persona del otro lado hablaba. Ya sé que dijiste que tomaría 2 meses, pero necesitamos acelerar esto. La voz de Daniela subió de tono. Cada día que pasa es un riesgo. Necesito que consigas esos certificados médicos ahora. No me importa cómo lo hagas. Inventa lo que tengas que inventar. Demencia, Alzheimer, lo que sea que suene convincente. Dora y yo intercambiamos miradas. Esta era exactamente la evidencia que necesitábamos. Lorenzo y yo ya tenemos una lista de incidentes documentados, continuó Daniela. Momentos en los que supuestamente olvidó cosas, se confundió, actuó de manera extraña. Es suficiente para construir un caso. Solo necesito que tu documentación médica respalde nuestra versión. Otra pausa. ¿Cuánto? Daniela resopló. $5,000 es un robo, pero está bien. Lo pagaré. Solo hazlo rápido. Quiero poder presentar la petición de incompetencia antes de que termine el mes. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Estaban hablando de sobornar a alguien, probablemente a un médico corrupto, para que falsificara documentos médicos sobre mí. Sí, tengo el dinero, Daniela sonaba irritada. Usaré la tarjeta que mamá me dio para las compras del hogar. Ella nunca revisa los estados de cuenta de todas formas. Es demasiado vieja y confundida para darse cuenta. Excepto que esa tarjeta ya había sido cancelada. Y yo revisaba cada centavo de mis cuentas. Perfecto. Nos vemos el viernes. Trae los documentos y te daré el dinero en efectivo. Daniela colgó el teléfono con un suspiro de satisfacción. Dora detuvo la grabación y me miró con ojos enormes. Lucelia, están intentando sobornar a un médico para que falsifique documentos sobre ti. Eso es un delito grave. Lo sé, mi voz salió más tranquila de lo que me sentía. Guarda esa grabación. Envíala a Carlos inmediatamente. Dora asintió y rápidamente le mandó el archivo de audio a Carlos por correo electrónico. Apenas un minuto después, recibí una llamada de él. Lucelia, acabo de escuchar la grabación que Dora me envió, su voz temblaba de furia contenida. Esto es suficiente. Con esto podemos no solo protegerte, sino también presentar cargos criminales contra ellos. ¿Qué tan graves son esos cargos? Intento de fraude, conspiración para cometer abuso financiero de ancianos, falsificación de documentos médicos. Estamos hablando de años de prisión si son condenados. Especialmente porque están intentando sobornar a un profesional médico. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Años de prisión. Para mi hija. Para la niña que había criado. Pero luego recordé sus palabras. Esa vieja asquerosa. Recordé cómo planeaban encerrarme en un asilo horrible. Recordé que para ellos yo no era una madre, era solo un obstáculo entre ellos y el dinero. ¿Qué necesitas que haga?, pregunté. Por ahora, nada. Sigue actuando normal. Deja que sigan con su plan. Mientras más evidencia acumulemos, más sólido será nuestro caso. Mañana tienes la evaluación médica a las 10 de la mañana. ¿Recuerdas la dirección? La tengo anotada. Bien. Después de esa evaluación, vamos a tener documentación irrefutable de que estás en pleno uso de tus facultades mentales. Cuando Daniela intente presentar sus documentos falsos, tendremos evidencia legítima que los contradiga completamente. Colgamos y me quedé sentada en la cocina, con Dora todavía a mi lado. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. No lo sé, admití. Es mi hija, Dora. Mi única hija. Parte de mí sigue sin poder creer que esté haciendo esto. Lo sé, querida. Lo sé, Dora me abrazó. Pero tienes que protegerte. Ellos no van a detenerse por sentimentalismos. Ya lo dejaron muy claro. Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Esa noche, durante la cena que preparé como siempre, observé a Daniela y Lorenzo con nuevos ojos. Los vi reírse juntos, compartir miradas cómplices, comportarse como una pareja feliz sin preocupaciones. Mamá, ¿estás bien?, Daniela me preguntó de repente. Apenas has tocado tu comida. Estoy bien,
Solo un poco cansada, respondí. Cansada. Lorenzo se inclinó hacia adelante con falsa preocupación. ¿Has estado durmiendo bien? Sabes, a tu edad, los problemas de sueño pueden ser señal de otras cosas. Ah, ahí estaba. Empezando a sembrar más semillas de duda sobre mi salud mental. Duermo perfectamente bien, le aseguré con una sonrisa. Solo ha sido una semana ocupada con todas las visitas al médico. Hablando de eso, Daniela dejó su tenedor. ¿Qué dijo el médico en tu última consulta? Todo salió bien, ¿verdad? Todo perfecto, mentí. No había ido a ningún médico en la última consulta. Había ido a reunirme con Carlos. Me dijo que estoy muy saludable para mi edad. Vi la decepción cruzar brevemente por sus rostros. Qué bueno, dijo Daniela sin convicción. Aunque, agregué casualmente, mañana tengo otra cita. Una evaluación completa. El médico quiere asegurarse de que todo esté en orden. Daniela se animó inmediatamente. ¿Una evaluación completa? ¿De qué tipo? Física y mental, respondí, disfrutando secretamente de su reacción. Aparentemente, a mi edad es recomendable hacer estas evaluaciones regularmente. Pruebas de memoria, cognición, todas esas cosas. ¿Necesitas que te acompañe?, ofreció Daniela rápidamente. Demasiado rápidamente. No, gracias. Carlos se ofreció a llevarme. Tiene asuntos que discutir conmigo de todas formas. Ese abogado está muy involucrado en tu vida últimamente, comentó Lorenzo con un tono que no pude descifrar completamente. Todo está bien legalmente. Todo está perfecto, le aseguré. Solo estoy siendo precavida. A mi edad, es importante tener todo en orden. Daniela y Lorenzo intercambiaron una mirada. Podía ver las ruedas girando en sus cabezas, tratando de descifrar si esto era bueno o malo para sus planes. Bueno, me alegra que estés siendo responsable, dijo finalmente Daniela. Aunque si necesitas ayuda para entender algo de lo que el abogado te dice, estaré feliz de ayudarte. A veces esos términos legales pueden ser confusos. Te lo agradezco, querida, pero creo que puedo manejarlo, respondí con dulzura. El resto de la cena transcurrió en silencio tenso. Podía sentir su frustración, su incertidumbre. No sabían exactamente qué estaba pasando, pero sabían que algo había cambiado, que ya no tenían el control total que pensaban tener. Después de lavar los platos, subí a mi habitación temprano. Necesitaba estar descansada para mañana. La evaluación médica era crucial. Tenía que demostrar sin lugar a dudas que estaba completamente competente, completamente capaz de tomar mis propias decisiones. Me senté en mi cama y miré las fotografías en mi mesita de noche. Una de mi esposo, tomada 2 años antes de que muriera. Otra de Daniela de niña, abrazándome en el parque. Una más de nuestra familia completa en una Navidad feliz de hace décadas. ¿En qué momento todo se había roto? ¿En qué momento el amor se había convertido en codicia? ¿O siempre había sido así y yo simplemente me había negado a verlo? Pensé en todos los momentos en los últimos 3 años que debía haber notado. Las pequeñas crueldades. Las impaciencias. Las miradas. Todo había estado ahí, justo frente a mí, pero yo había elegido no ver porque ver hubiera significado aceptar que mi hija no me amaba de la manera que yo la amaba a ella. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Carlos. Todo listo para mañana. El doctor está esperándote. Trae los documentos que te di. Y Lucelia, quiero que sepas que estás haciendo lo correcto. Protegerte no es egoísta. Es necesario. Respondí con un simple gracias y dejé el teléfono a un lado. Esa noche soñé con mi esposo. En el sueño, él me tomaba de la mano y me decía, siempre supe que eras más fuerte de lo que creías. Demuéstrales de qué estás hecha. Me desperté con lágrimas en las mejillas, pero también con una determinación renovada. La mañana siguiente llegó con un cielo despejado y brillante. Me levanté a las 7, me duché y me vestí con cuidado. Elegí un conjunto elegante pero cómodo, me maquillé ligeramente y me aseguré de verme como lo que era, una mujer de 70 años completamente lúcida y en control de sus facultades. Cuando bajé a desayunar, Daniela ya estaba en la cocina. Buenos días, mamá, me saludó, estudiándome con la mirada. Te ves muy arreglada para una cita médica.
Quiero causar una buena impresión, respondí simplemente mientras me servía café. Además, Carlos me llevará a almorzar después. Qué amable de su parte, el tono de Daniela era ácido. Parece que ese abogado tiene mucho tiempo libre últimamente. Es un buen amigo, le recordé. Ha cuidado de nuestros asuntos legales durante más de 20 años. Tu padre confiaba en él completamente. La mención de su padre pareció incomodarla. Se quedó en silencio por un momento, revolviendo su café sin mirarlo realmente. Mamá, dijo finalmente, ¿hay algo que necesites decirme? ¿Algo de lo que deberíamos hablar? La miré directamente a los ojos. Por un segundo diminuto, consideré confrontarla. Decirle que sabía todo, que había escuchado cada palabra de sus planes viles. Pero Carlos había sido claro, no revelar nada hasta tener todo en su lugar. No, querida, respondí con calma. Todo está bien. ¿Por qué lo preguntas? Es que has estado actuando diferente. Daniela me observaba como un halcón. No sé, más distante, tal vez. ¿Distante? Fingí sorpresa. No era mi intención. Tal vez solo estoy cansada. A mi edad, las energías no son las mismas. Vi cómo se relajaba ligeramente ante mi mención de la edad y el cansancio. Esas eran las palabras que quería escuchar. Evidencia de mi supuesta decadencia. Quizás deberías descansar más, sugirió con falsa dulzura. No tienes que hacer tanto. Lorenzo y yo podemos encargarnos de más cosas en la casa. Apuesto a que les encantaría encargarse de más cosas. De todas las cosas. Eres muy considerada, le dije. Pero me gusta mantenerme activa. El médico siempre dice que es bueno para la mente. El timbre sonó exactamente a las 9. Carlos era puntual como siempre. Debe ser Carlos, me levanté y tomé mi bolso. No me esperen para almorzar. Probablemente estaré fuera la mayor parte del día. La mayor parte del día solo por una evaluación médica. Daniela se puso de pie también. Mamá, eso parece excesivo. ¿Estás segura de que sabes a lo que vas? Por supuesto que lo sé, respondí firmemente. Es una evaluación geriátrica completa. Estas cosas toman tiempo cuando se hacen apropiadamente. Abrí la puerta antes de que pudiera hacer más preguntas. Carlos estaba ahí, vestido con traje, sonriéndome con calidez genuina. Buenos días, Lucelia. ¿Lista para tu cita? Completamente lista, respondí. Vi cómo Daniela nos observaba desde la ventana de la cocina mientras nos alejábamos en el auto de Carlos. Probablemente estaría llamando a Lorenzo en ese mismo momento, especulando sobre lo que realmente estaba pasando. ¿Qué especulara? Pronto sabría exactamente lo que estaba pasando. ¿Cómo te sientes?, preguntó Carlos mientras conducía. Nerviosa, admití. Sé que estoy bien, pero ¿y si el doctor encuentra algo? ¿Y si Daniela tiene razón y realmente estoy perdiendo la cabeza? Lucelia, Carlos me miró brevemente antes de volver los ojos a la carretera. Ayer pasaste 3 horas revisando documentos legales complejos conmigo. Entendiste cada cláusula, cada implicación. Hiciste preguntas inteligentes y tomaste decisiones completamente racionales. No estás perdiendo nada. Pero a veces olvido cosas, confesé. Nombres, fechas. A veces entro a una habitación y olvido por qué fui ahí. Eso le pasa a todo el mundo, Carlos sonrió. A mí me pasa y tengo 58 años. Eso es vida normal, no demencia. Llegamos a una clínica privada en el centro de la ciudad. El edificio era moderno, elegante, profesional. Nada como los consultorios médicos genéricos a los que normalmente iba. El doctor Ángelo Ramírez nos recibió personalmente en su oficina. Era un hombre de unos 60 años, con cabello gris perfectamente peinado y una sonrisa amable pero profesional. Señora Macedo, es un placer conocerla, me estrechó la mano firmemente. Carlos me ha puesto al tanto de su situación. Quiero asegurarle que esta evaluación será completamente exhaustiva y objetiva. Gracias, doctor. Vamos a realizar una serie de pruebas, explicó mientras me guiaba a una sala de examinación. Pruebas cognitivas, de memoria, de razonamiento, de función ejecutiva. También voy a hacerle un examen físico completo y revisar toda su historia médica.
El proceso tomará aproximadamente 4 horas. 4 horas. Era mucho más de lo que esperaba. 4 horas. Repetí. Quiero ser minucioso, el doctor Ramírez sonrió. Cuando terminemos, no habrá ninguna duda sobre su estado mental. Ninguna en absoluto. Carlos me dio un apretón de manos alentador antes de salir de la sala. Estaré esperando afuera. Tómate tu tiempo. Las siguientes 4 horas fueron intensas. El doctor Ramírez me hizo repetir listas de palabras, resolver problemas matemáticos, recordar secuencias, identificar patrones. Me hizo dibujar relojes, copiar figuras geométricas, responder preguntas sobre eventos actuales y pasados. Me preguntó sobre mi rutina diaria, mis finanzas, mis relaciones. Me hizo caminar en línea recta, tocar mi nariz con los ojos cerrados, seguir objetos con la mirada. Cada prueba era documentada meticulosamente. Cada respuesta era registrada. Podía ver su evaluación profesional en acción, y honestamente, me hacía sentir respetada. Tomada en serio. Finalmente, después de lo que parecieron días pero fueron solo 4 horas, el doctor Ramírez se sentó frente a mí con una sonrisa. Señora Macedo, puede estar completamente tranquila. Sus resultados son excelentes. Su función cognitiva está perfectamente dentro de los parámetros normales para su edad. De hecho, en varias áreas, sus resultados son superiores al promedio. Sentí un alivio tan profundo que casi lloré. ¿Está seguro? Completamente seguro, asintió. No hay ningún signo de demencia, de deterioro cognitivo significativo, ni de ninguna condición que pudiera afectar su capacidad de tomar decisiones. Está usted tan competente mentalmente como cualquier persona de 30 años que veo en esta clínica. ¿Y lo documentará? Todo esto. Absolutamente. Voy a preparar un informe completo y detallado. Incluirá todos los resultados de las pruebas, mis observaciones profesionales y mi evaluación médica oficial. Ese informe quedará en su expediente y Carlos recibirá copias certificadas. ¿Y si alguien intentara argumentar lo contrario? Si presentaran otros documentos médicos que dijeran que estoy incapacitada. El doctor Ramírez me miró con seriedad. Señora Macedo, este es uno de los exámenes geriátricos más completos que se pueden realizar. Está respaldado por mi reputación profesional de 30 años en este campo. Si alguien presentara documentos contradictorios sin haber realizado una evaluación tan exhaustiva, esos documentos serían cuestionados inmediatamente. Especialmente si fueron obtenidos de manera, digamos, poco ética. Entendí lo que no estaba diciendo. Carlos le había contado sobre el intento de soborno de Daniela. Gracias, doctor. No sabe cuánto significa esto para mí. Lo sé perfectamente, dijo con gentileza. Desafortunadamente, el abuso financiero de ancianos es más común de lo que la gente piensa. Muchas veces viene de la propia familia. Es una de las traiciones más crueles que existen. Salí de la clínica sintiéndome más liviana de lo que me había sentido en días. Carlos me esperaba en la sala de espera, trabajando en su laptop. ¿Y bien?, preguntó ansiosamente cuando me vio. Todo perfecto, sonreí. El doctor dice que estoy completamente competente. Lo sabía, Carlos cerró su laptop con satisfacción. Ahora vamos a almorzar. Necesitas comer algo después de esas 4 horas. Fuimos a un restaurante pequeño y tranquilo. Mientras comíamos, Carlos sacó una carpeta de su maletín. He estado trabajando en los nuevos documentos, explicó. El Nuevo Testamento, el fideicomiso en vida, los poderes de representación médica y financiera. Todo está listo para tu revisión. Pasamos la siguiente hora revisando cada documento. En el Nuevo Testamento, la casa iba a ser donada a una organización benéfica que ayudaba a ancianos en situación de vulnerabilidad. Las cuentas de inversión irían a un fondo educativo. Había pequeñas donaciones para Dora, para Carlos, para algunas organizaciones que me importaban. Daniela no aparecía en ninguna parte del documento. ¿Estás segura de esto? Carlos me preguntó suavemente. Una vez que firmes, será oficial. Miré los documentos frente a mí. La línea donde debía firmar. El acto final de separación entre mi hija y yo. Ella me llamó, vieja asquerosa, dije en voz baja. Planeo encerrarme en un asilo horrible.
Me vio solo como dinero, no como su madre. ¿Por qué debería dejarle algo? No deberías, Carlos concordó. Solo quería asegurarte de que estás tomando esta decisión con la cabeza clara. Nunca he estado más clara, firmé cada documento con mano firme. Regresé a casa cerca de las 5 de la tarde. El auto de Carlos se detuvo frente a la entrada y antes de bajarme, me dio un sobre grueso. Copias de todo, explicó. Los documentos firmados, el informe médico, las grabaciones que Dora ha recopilado. Guárdalos en un lugar seguro, preferiblemente fuera de la casa. Los llevaré a la casa de Dora esta noche, prometí. Perfecto. Ahora, Lucelia, viene la parte más difícil. Tenemos toda la documentación que necesitamos. Estás protegida legalmente. Pero aún necesitamos evidencia directa de sus intenciones para presentar cargos criminales si decides hacerlo. Dora ha grabado conversaciones telefónicas, pero sería ideal capturar una conversación entre ellos dos donde discutan sus planes abiertamente. ¿Cómo sugieres que haga eso? Dales una razón para hablar. Carlos se reclinó en su asiento. Diles algo que los ponga nerviosos. Algo que los haga reunirse para discutir su siguiente movimiento. Pensé por un momento. Podría decirles que he decidido hacer cambios importantes en mi vida. Que he estado pensando en vender la casa. Carlos asintió lentamente. Eso definitivamente los pondría nerviosos. Una casa que vale más de $500,000 desapareciendo de su futuro. Tendrían que hablar sobre cómo detenerlo. Lo haré esta noche durante la cena, decidí. Entré a la casa y encontré a Daniela y Lorenzo en la sala, ambos con sus teléfonos pero claramente esperándome. Se pusieron de pie cuando entré. Mamá, finalmente llegaste. Daniela se acercó, estudiando mi rostro. ¿Cómo estuvo todo? Te fuiste hace muchas horas. Estuvo bien, respondí con cansancio genuino. Habían sido 4 horas intensas de pruebas. Exhaustivo, pero bien. ¿Y qué dijo el doctor? Lorenzo preguntó con falsa preocupación. Que estoy perfectamente saludable para mi edad. Dejé mi bolso en el sofá. De hecho, dijo que mis resultados cognitivos fueron excelentes. Vi la decepción cruzar brevemente por sus rostros antes de que recuperaran sus máscaras. ¡Qué maravilloso! Mamá. Daniela forzó una sonrisa. Nos tenías preocupados con tanto tiempo fuera. Carlos y yo fuimos a almorzar después. Teníamos mucho de qué hablar. ¿Sobre qué? La pregunta salió demasiado rápido de los labios de Daniela. Sobre mi futuro, respondí vagamente. He estado tomando algunas decisiones importantes. El ambiente en la sala cambió instantáneamente. Podía sentir la tensión aumentar. ¿Qué tipo de decisiones? Lorenzo se acercó también. Déjenme descansar un poco, les dije. Hablaremos durante la cena. Tengo algunas cosas que compartir con ustedes. Subí a mi habitación dejándolos en suspenso. Perfecto. Eso les daría tiempo para ponerse más nerviosos, para especular, para preocuparse. Desde mi ventana vi a Dora en su jardín. Le hice una señal discreta y ella asintió. Sabía que debía venir después, que algo importante estaba por pasar. A las 7 bajé para preparar la cena. Daniela y Lorenzo estaban inusualmente callados, lanzándome miradas cuando pensaban que no los veía. La tensión era palpable. Preparé pollo asado con vegetales. Simple pero apropiado para la conversación que tendríamos. Cuando nos sentamos a la mesa, el silencio era casi ensordecedor. Bueno, dije finalmente mientras servía el pollo. Como les mencioné, Carlos y yo tuvimos una conversación muy productiva hoy. Sí, lo mencionaste. Daniela dejó su tenedor, dándome toda su atención. ¿De qué hablaron exactamente? De cambios, respondí con calma. He estado pensando mucho últimamente sobre mi vida, sobre esta casa, sobre el futuro. ¿Qué clase de cambios, mamá? La voz de Daniela tenía un tono de alarma apenas contenido. Esta casa es demasiado grande para mí, continué, observando sus reacciones cuidadosamente. Las escaleras se están volviendo difíciles. El mantenimiento es costoso. Y honestamente, tiene demasiados recuerdos. A veces siento que estoy viviendo en el pasado. Mamá, esta es tu casa, Lorenzo intervino. Has vivido aquí durante décadas. Exactamente, asentí.
Por eso creo que es tiempo de un cambio. Carlos me mostró algunos apartamentos muy bonitos hoy, en edificios para personas mayores. Tienen un piso, servicios incluidos, actividades sociales. Apartamentos para personas mayores. Daniela casi gritó. Mamá, eso es ridículo. No necesitas irte a uno de esos lugares. Estamos aquí para cuidarte. Lo sé, querida, y lo aprecio, le sonreí dulcemente. Pero ustedes tienen sus propias vidas. No es justo que estén atados a esta casa, a cuidar de mí. Ustedes deberían tener su propio espacio. Pero nosotros queremos estar aquí, Lorenzo insistió, su voz subiendo de tono. Esta es nuestra casa también. Interesante elección de palabras. Bueno, por eso quería hablar con ustedes, continué. Si decido vender la casa, por supuesto que necesitarán encontrar otro lugar. Quería darles tiempo suficiente para planear. Vender. Daniela se puso pálida. Mamá, no puedes vender esta casa. Es un patrimonio familiar. Un patrimonio que vale más de $500,000, señalé. Dinero que podría usar para asegurar mi comodidad en mis últimos años. Para no ser una carga para nadie. No eres una carga, Daniela casi gritó. Luego se controló, bajando la voz. Perdón. Es solo que esto es muy repentino. ¿Estás segura de que estás pensando con claridad? Has tenido un día muy largo y estresante. Ahí estaba. La insinuación de incompetencia. Estoy pensando más claramente que nunca, respondí firmemente. De hecho, el doctor hoy me confirmó que estoy en excelente estado mental para tomar este tipo de decisiones. Pero mamá, Lorenzo se inclinó hacia adelante. Vender una casa es un proceso complicado. Hay tanto papeleo, tantas decisiones. ¿No sería mejor que nosotros te ayudáramos? Que tal vez manejáramos los detalles por ti. Carlos se encargará de todo, les informé. Ya discutimos los detalles. Él tiene mi poder legal para manejar la transacción. Eso era mentira. No le había dado a Carlos ningún poder legal. Pero quería ver cómo reaccionaban. ¿Le diste poder legal? Daniela se puso de pie abruptamente. Mamá, eso es. ¿Cuándo hiciste eso? Hoy, mentí suavemente. Como parte de organizar mis asuntos. Carlos es de confianza. Nosotros también somos de confianza. Daniela alzó la voz. Somos tu familia. Lo sé, querida, mantuve mi tono calmado, pero ustedes ya hacen tanto por mí. No quería agregarles más responsabilidades. Lorenzo y Daniela se miraron. Podía ver el pánico en sus ojos. Su plan entero se estaba desmoronando frente a ellos. Mamá, creo que deberías pensarlo mejor, Lorenzo intentó sonar razonable. No tomes decisiones importantes tan rápidamente. Duerme en ello. Habla con nosotros mañana cuando estés más descansada. Oh, no he tomado ninguna decisión final todavía, les aseguré. Solo estoy explorando opciones. Pero quería que supieran lo que estoy considerando. La cena continuó en un silencio tenso. Después de la cena, me retiré a mi habitación temprano, dejándolos en la sala. Desde mi ventana, vi a Dora acercarse discretamente por el jardín lateral. Le había enviado un mensaje pidiéndole que viniera por la puerta trasera. La dejé entrar silenciosamente por la cocina. Tenía su teléfono en la mano, listo para grabar. ¿Dónde los pongo?, susurró. Uno en la sala, debajo del sofá, le indiqué. Y si puedes, otro cerca de su habitación. Dora asintió y se movió como una sombra por la casa. Colocó estratégicamente 2 teléfonos, ambos en modo de grabación, ambos escondidos pero con audio claro. Luego salió tan silenciosamente como había entrado. No tuvimos que esperar mucho. Apenas 30 minutos después de que subí, escuché a Daniela y Lorenzo hablando en la sala. Sus voces estaban lo suficientemente altas como para que las escuchara incluso desde mi habitación, pero bajé silenciosamente las escaleras hasta un punto donde podía oír mejor sin ser vista. Esto es un desastre, la voz de Daniela temblaba de frustración. Un completo desastre. ¿Vender la casa? ¿Darle poder legal a ese maldito abogado? Cálmate, Lorenzo sonaba tenso pero controlado. Tenemos que pensar esto estratégicamente. ¿Estratégicamente?
Lorenzo, si vende esa casa, perdemos más de $500,000. Y si ya le dio poder legal a Carlos, significa que no podemos hacer nada. Él controlará todo. No necesariamente, Lorenzo bajó la voz. Por eso necesitamos acelerar nuestro plan original. ¿Hablaste con ese médico? Sí, quedamos para el viernes. Me va a dar los certificados médicos por $5,000. Perfecto. Una vez que tengamos esos documentos, podemos presentar la petición de incompetencia de inmediato. No importa lo que diga su evaluación de hoy. Tendremos nuestros propios documentos médicos que dirán lo contrario. ¿Pero qué hay del poder legal que le dio a Carlos? Si la declaramos incompetente, ese poder se anula automáticamente, Lorenzo explicó. Junto con cualquier decisión que haya tomado recientemente. Podríamos argumentar que ya no estaba en su sano juicio cuando firmó esos documentos. Escuché el sonido de Daniela paseándose. Necesitamos más evidencia de su incompetencia. Más incidentes documentados. Podemos fabricarlos. La voz de Lorenzo era fría, calculadora. Estos últimos días ya ha estado actuando extraño. Podemos exagerar eso. Decir que se confunde, que olvida conversaciones enteras, que toma decisiones irracionales. ¿Y si ella se resiste? Si pelea contra la declaración de incompetencia. No lo hará, Lorenzo sonaba seguro. Es demasiado débil, demasiado sumisa. Cuando un juez la vea, cuando vea a una mujer de 70 años frágil y confundida, va a creer nuestros documentos médicos por encima de los de ella. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Simplemente esperamos al viernes. No. Mañana voy a hablar con ella. Voy a intentar convencerla de que no venda la casa. Le diré que nos preocupa su bienestar, que estamos preocupados de que esté tomando decisiones apresuradas. Plantaré más semillas de dudas sobre su capacidad mental. ¿Y si eso no funciona? Hubo una pausa. Entonces la hacemos parecer incompetente, Lorenzo dijo finalmente. Si es necesario, la medicamos. Un poco de sedante en su café por la mañana. La llevamos al médico cuando esté confundida y desorientada. Documentamos ese estado. Construimos el caso. Me quedé helada en las escaleras. ¿Medicarme? ¿Drogarme para hacerme parecer senil? No es eso ilegal. Daniela sonaba dudosa. No si nadie se entera, Lorenzo respondió. Y una vez que tengamos el control legal, no importará. Tendremos todo el dinero, ella estará donde no pueda causar problemas, y nadie va a cuestionar nada. Odio tener que llegar a esto, Daniela suspiró. Pero tiene razón. Es ella o nosotros. Y francamente, después de todos estos años soportándola, merecemos ese dinero más que ella. Exactamente. Ahora, ¿cuánto dinero tienes en efectivo para el médico del viernes? Intenté usar la tarjeta que mamá me dio hoy, Daniela sonaba frustrada. Fue rechazada. No entiendo por qué. Siempre funcionó antes. La rechazaron. Lorenzo sonó alarmado. ¿Cuándo? Esta tarde. Fui al cajero y no funcionó. Llamé al banco y dijeron que la tarjeta había sido cancelada. ¿Cancelada? ¿Por quién? Por la titular de la cuenta, dijeron. Por mamá. Hubo un silencio largo y tenso. Ella sabe, Lorenzo dijo finalmente. Tiene que saber algo. Por eso está haciendo todos estos cambios. Por eso contrató al abogado, por eso canceló la tarjeta. No puede saber, Daniela sonaba desesperada. No hay manera de que sepa. Siempre hemos sido cuidadosos. Entonces, ¿por qué todos estos cambios repentinos? ¿Por qué justo ahora? Tal vez es solo coincidencia. Tal vez realmente está asustada por su edad y está tratando de poner sus asuntos en orden. O tal vez escuchó algo. ¿Has hablado sobre nuestros planes frente a ella? Por supuesto que no. Siempre esperamos hasta que esté dormida o fuera de casa. ¿Estás segura? Piensa. Daniela, ¿alguna vez mencionaste algo cuando ella podría haber estado cerca? Hubo un silencio mientras Daniela pensaba. No lo sé, admitió finalmente. Hay veces que pensé que estaba en su habitación, pero tal vez. Dios, ¿crees que nos escuchó? No importa ahora, Lorenzo sonaba decidido.
Lo que importa es que actuemos rápido. Si sabe algo, si sospecha algo, necesitamos movernos antes de que pueda protegerse completamente. ¿Qué sugieres? Vamos a ver a ese médico mañana, no el viernes. Le pagaré el doble, el triple si es necesario. Conseguimos los documentos inmediatamente. Presentamos la petición de incompetencia mañana mismo, si es posible. Tan rápido. Tiene que ser rápido. Cada día que pasa es otro día en el que ella puede mover más dinero, firmar más documentos, hacerse más difícil de controlar. Está bien, Daniela aceptó. Llamaré al médico ahora mismo. A ver si puede vernos mañana temprano. Escuché pasos acercándose hacia las escaleras y me moví rápidamente, subiendo de puntillas de regreso a mi habitación. Cerré la puerta justo cuando Daniela pasaba por el pasillo hacia su habitación. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podrían escucharlo. Medicarme. Drogarme. Presentar documentos falsos mañana mismo. Estaban desesperados, y la gente desesperada es peligrosa. Saqué mi teléfono y llamé a Carlos. Contestó al primer timbre. Lucelia, ¿qué pasa? Carlos, van a acelerar todo, le dije en voz baja, relatándole la conversación que acababa de escuchar. Quieren conseguir los documentos médicos falsos mañana. Y están hablando de drogarme para hacerme parecer senil. Maldición, Carlos maldijo en voz baja. Eso cambia las cosas. Lucelia, necesitas salir de esa casa. Esta noche. Esta noche. No es seguro que te quedes ahí. Si están dispuestos a medicarte, quién sabe qué más podrían hacer. Empaca una bolsa pequeña. Lo esencial. Voy a ir por ti en 30 minutos. ¿Y a dónde iré? A un hotel. Yo pagaré. Te quedarás ahí hasta que esto esté resuelto. Y mañana a primera hora, vamos a la policía con toda la evidencia que tenemos. Las grabaciones de Dora, esta conversación de esta noche, todo. La policía. Lucelia, esto ya no es solo proteger tus bienes. Están conspirando para cometer fraude, falsificación de documentos médicos, y ahora planean drogarte. Esos son delitos graves. Necesitamos involucrar a las autoridades. Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Está bien. Estaré lista en 30 minutos. Colgué y comencé a empacar. Ropa para algunos días, mis documentos importantes, mis medicamentos. Trabajé en silencio, escuchando atentamente cualquier sonido en el pasillo. Cuando estuve lista, envié un mensaje a Dora, saliendo esta noche. Carlos viene por mí. Recoge los teléfonos mañana temprano. Su respuesta fue inmediata. Entendido. ¿Estás bien? Estaré bien. Gracias por todo. Exactamente 30 minutos después, mi teléfono vibró. Carlos estaba afuera. Bajé las escaleras con mi bolsa, tratando de ser lo más silenciosa posible. La casa estaba a oscuras excepto por la luz que salía debajo de la puerta de la habitación de Daniela y Lorenzo. Podía escuchar sus voces aún hablando, planeando, conspirando. Abrí la puerta principal con cuidado y salí a la noche fría. Carlos estaba esperando en su auto con el motor encendido. Subí rápidamente y nos alejamos antes de que alguien pudiera darse cuenta. ¿Estás bien? Carlos me miró con preocupación. Estoy bien, respondí, aunque mi corazón todavía latía aceleradamente. Solo quiero que esto termine. Terminará, me aseguró. Te lo prometo. Me llevó a un hotel discreto pero cómodo en el centro de la ciudad. Pagó por una semana completa y me acompañó hasta la habitación. Descansa esta noche, me dijo. Mañana a las 9 vengo por ti. Iremos juntos a la policía y presentaremos todo. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Daniela, escuchaba sus palabras llenas de desprecio. Mi propia hija. La niña que había criado con tanto amor. A las 9 de la mañana siguiente, Carlos llegó puntual. También trajo a Dora, quien había recuperado los teléfonos con las grabaciones de la noche anterior. Fuimos a la estación de policía y pedimos hablar con alguien de la División de Delitos Financieros. Nos recibió una detective llamada Paola Méndez, una mujer de unos 40 años con mirada seria y profesional. Le contamos todo.
Desde el principio. Desde el momento en que escuché la conversación detrás de la puerta hasta la noche anterior, cuando planificaron drogarme. Carlos presentó todos los documentos. Mi evaluación médica, los documentos legales y, lo más importante, las grabaciones. La detective Méndez escuchó cada grabación con expresión cada vez más seria. Cuando terminamos, se reclinó en su silla. Señora Macedo, lo que su hija y su yerno están planeando constituye múltiples delitos. Conspiración para cometer fraude, intento de abuso financiero de ancianos, falsificación de documentos médicos, y ahora planean drogarla sin su consentimiento. Esto es grave, muy grave. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora vamos a investigar. Con su permiso, me gustaría colocar un dispositivo de grabación en usted y que regrese a su casa. Queremos capturarlos en el acto intentando drogarla o discutiendo sus planes. ¿Quiere que regrese ahí? El miedo debió notarse en mi voz. Estará completamente segura, la detective me aseguró. Tendremos oficiales cerca, monitoreando todo. Si en algún momento siente que está en peligro, solo tiene que decir una palabra clave y entramos inmediatamente. Miré a Carlos. Él asintió. Es la mejor manera de asegurar que sean arrestados con evidencia sólida. Acepté. 2 horas después, estaba de regreso en mi casa con un pequeño dispositivo de grabación oculto en mi ropa. Daniela y Lorenzo casi saltaron cuando entré. Mamá, ¿dónde estuviste? Daniela corrió hacia mí. Estábamos preocupadísimos. No estabas en tu habitación esta mañana. Salí temprano, respondí con calma. Necesitaba pensar. Fui a caminar al parque. ¿Al parque? Sola. Lorenzo parecía escéptico. Mamá, podrías haberte perdido. A tu edad, no es seguro salir sola tan temprano. Ahí estaba. La insinuación de incompetencia. Estoy perfectamente capaz de caminar sola, respondí firmemente. Por supuesto, Daniela forzó una sonrisa. Es solo que nos preocupamos. ¿Ya desayunaste? Te prepararé algo. Me encantaría un café, dije, sabiendo exactamente lo que venía. La seguí a la cocina y la observé preparar el café. Vi cómo miraba nerviosamente a Lorenzo, quien asintió casi imperceptiblemente. Vi cómo su mano se movía hacia su bolsillo, cómo sacaba algo pequeño, cómo lo vertía en mi taza cuando pensaba que no estaba mirando. Aquí tienes, mamá me entregó la taza con una sonrisa. Exactamente como te gusta. Tomé la taza pero no bebí. Gracias, querida. Déjame llevarlo a la sala. Me siguieron, observándome como halcones. Puse la taza en la mesa de centro. Antes de tomar mi café, hay algo que necesito decirles, comencé. ¿Qué es, mamá? Daniela se sentó frente a mí. Sé lo que han estado planeando, dije con calma. Sé todo. El silencio que siguió fue absoluto. Vi cómo el color drenaba de sus rostros. ¿Qué estás diciendo? Daniela tartamudeó. Los escuché. Hace una semana. Detrás de la puerta de su habitación. Escuché cada palabra de su plan para declararme incapaz, robar mi dinero y encerrarme en un asilo barato. Lorenzo se puso de pie abruptamente. Mamá, estás confundida. No sabes de qué hablas. Sé exactamente de qué hablo, continué. Y sé que anoche planearon drogarme. De hecho, sé que hay algo en este café que acaban de darme. Daniela abrió la boca, pero no salió ningún sonido. También sé que tienen una cita con un médico corrupto para conseguir certificados médicos falsos sobre mí. Y sé que planeaban usar esos documentos para robarme más de $1 millón. Estás loca, Lorenzo dio un paso hacia mí. Claramente estás teniendo algún tipo de episodio. Daniela, llama al médico. Necesita ayuda. No necesito ayuda, me puse de pie. Pero ustedes sí. Porque todo lo que acaban de hacer, todo lo que han dicho en los últimos días, ha sido grabado. Y la policía lo ha escuchado todo. Como si hubieran sido invocadas, las puertas se abrieron y 3 oficiales entraron a la sala, liderados por la detective Méndez. Lorenzo Ruiz y Daniela Macedo, la detective habló con autoridad, están bajo arresto por conspiración para cometer fraude, intento de abuso financiero de ancianos y agresión con intención de drogar sin consentimiento. Daniela se derrumbó en el sofá, llorando.
Lorenzo intentó correr, pero fue detenido inmediatamente. Los oficiales les leyeron sus derechos mientras los esposaban. «Mamá». Daniela gritó entre lágrimas. «Por favor. Soy tu hija. No puedes hacer esto». La miré. Esta mujer que me había llamado vieja asquerosa. Que había planeado robarme todo. Que había estado dispuesta a drogarme y encerrarme. Debiste pensar en eso antes, dije con calma. Lo sacaron de la casa. Daniela aún gritando, Lorenzo en silencio pero con odio en los ojos. Cuando se fueron, la casa quedó en silencio. Dora entró desde donde había estado esperando afuera y me abrazó. «Se acabó», susurró. «Ya pasó». «Sí», respondí. «Se acabó». Los meses siguientes fueron difíciles. El juicio fue público y doloroso. Las pruebas eran abrumadoras, las grabaciones, los documentos falsos que intentaron usar, incluso encontraron los sedantes que Lorenzo había comprado para drogarme. Daniela y Lorenzo fueron condenados a 5 años de prisión cada uno. Nunca intentaron contactarme. Nunca se disculparon. Vendí la casa finalmente. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Compré un apartamento más pequeño y cómodo. Doné una gran parte de mi dinero a organizaciones que ayudan a ancianos en situaciones de abuso. El resto lo puse en un fideicomiso que, cuando yo muera, ayudará a financiar programas de educación sobre abuso financiero de ancianos. Ahora tengo 72 años. Vivo sola, pero no estoy sola. Dora sigue siendo mi mejor amiga. Carlos me visita regularmente. He hecho nuevos amigos en mi edificio. Y cada mañana, cuando me despierto en mi apartamento tranquilo y seguro, me recuerdo a mí misma que sobreviví, que fui más fuerte de lo que ellos pensaron, que protegí mi dignidad cuando intentaron quitármela. A veces todavía pienso en Daniela, en la niña que fue, en la mujer que se convirtió. Me pregunto en qué momento perdí a mi hija, o si alguna vez realmente la tuve. Pero luego recuerdo que no necesito esas respuestas para seguir adelante, que el amor no puede ser condicional al dinero. Que la familia verdadera se construye con respeto, no con sangre. Y que nunca, nunca más permitiré que alguien me subestime. Porque aprendí que la edad no te hace débil. La experiencia te hace sabia. Y a veces, la sabiduría más importante es saber cuándo protegerte de aquellos que deberían protegerte a ti.